Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a abordar la vida fascinante y al mismo tiempo paradójica de una autora quizá muy poco conocida en América Latina, pero bastante conocida en Norteamérica. No hablamos de otra que de la primera poeta afroamericana, Phillis Wheatley. Vamos a hablar un poco de su vida, de la paradoja que significó, como decíamos anteriormente, el que pudiera escribir en su condición de mujer negra y esclavizada, que pudiese escribir las luchas que tuvo que enfrentar para poder publicar, cómo terminó su vida, qué lecciones nos deja, qué críticas se le ha hecho, algunas diacrónicas, es decir, con ojos del presente, algunas que se hicieron en su momento. Vamos a conversar un poco sobre todo esto, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epíteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Bueno, respecto de esto, en algunos autores es indisoluble la cuestión biográfica de su obra. Hay autores donde se puede hacer inclusive una separación, pero en este caso es inescindible el marco histórico y las circunstancias que llevaron a esta niña, porque fue secuestrada siendo una niña, robada de África y traída a América, a convertirse en esta gran poeta. Cuando ella llega a América sobreviviendo eh, la travesía transatlántica, que era bastante difícil, aún para los adultos sobrevivir, ella llega y ya estaba en unas muy malas condiciones de salud. De hecho, ya toda la vida padeció de un asma crónica, porque algunos dicen que por el cambio de clima, eso tampoco hay como un registro médico. El punto es que estaba en muy malas condiciones y no podía ser vendida a las Indias occidentales, donde estaban las grandes plantaciones de azúcar, sobre todo, que era lo que en el momento estaba dando muchísimo dinero. O sea, lo que era Jamaica, lo que hoy es Haití, que antes era Saint-Domingue, que era la parte francesa, y la otra parte, Santo Domingo, que era la española. Todas esas islas que estaban, la Guyana, todos esos lugares donde habían esas grandes ingenios azucareros, como ella no iba a resistir eso, el secuestrador, pues el capitán del barco, que algunos biógrafos anotan que se llamaba Phillis, por eso tomó ese nombre, toma el nombre del barco donde es robada y el apellido de la mujer que la compra, que es Susana Wheatley, que fue la mujer que la compró, pues, para fines domésticos, ¿no? Finalmente, allí se van dando una serie de hechos muy interesantes porque ella, a pesar de estar esclavizada y estar al servicio de estas personas, los dos hijos de la señora Susana y su esposo John, que era un hombre bastante próspero en Boston, sus hijos Nathaniel y Mary le enseñan a ella a leer. Y a partir de que ella comienza a leer, Phillis comienza a desarrollar ese gusto por la literatura. Entonces lee la Biblia, lee además los clásicos grecolatinos, o sea, Ovidio, Horacio, Homero, y esas formas de hecho se hallan presentes en su poesía, desde la parte formal, por supuesto. Este interés que ella muestra, esta aptitud que ella muestra fueron inusuales para la época, una época donde recordemos que no era muy frecuente, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Porque Phillis nace en 1753 y muere en 1784. Es un periodo muy turbulento, ¿no? El periodo antes de la guerra de independencia de las 13 colonias y un año después de que termina esa guerra. Y no era un periodo donde a las mujeres lamentablemente les permitieran escribir, mucho menos si eran mujeres que no pertenecían, por decirlo así, a los espacios sociales y raciales autorizados para ello. Eso no fue un inconveniente para Phillis, que dicen sus biógrafos, ¿no?, que a los 18 años ya había escrito de una colección de 28 poemas de gran calidad. De hecho, este es el motivo que a la persona que la había comprado la lleva a realizar un viaje hasta Londres, porque si bien ya había escrito a nivel casi que panfletario algunos textos, no encontraban editor, porque nadie estaba dispuesto
a publicarle pues, a una mujer negra esclavizada, nadie estaba dispuesto a publicarle. Entonces ellas tienen que hacer un viaje, aprovechando que contaban pues con los recursos económicos para eso, a Londres, Inglaterra, y allí conocen a grandes personalidades, conocen primero a algunos abolicionistas. Hay que entender un poco el contexto histórico, eso daría, digamos, por un video de otra naturaleza, pero hay que entender un poco el contexto histórico, como decía al principio. Estamos en una época, o en ese momento, siglo XVIII, donde apenas el discurso abolicionista se estaba gestando, estaba tomando fuerza. O sea, en los siglos precedentes eso no había sido una preocupación, salvo para algunas denominaciones cristianas. Nadie se ofenda por esto que voy a decir, pero por ejemplo para los católicos no era un problema, no era incompatible del todo el tema de la esclavitud y el cristianismo, tampoco para la mayoría de protestantes. Eso no significa que no haya habido algún tipo de sacerdote católico que estuviera en contra de eso, pero me refiero institucionalmente. Y algunas iglesias o denominaciones protestantes, sobre todo los cuáqueros, no estaban de acuerdo, les parecía que era incompatible, pero eso no había saltado de un terreno puramente doctrinario y religioso a un terreno político en los siglos precedentes. Ya en el siglo XVIII, en el momento precisamente donde Phillips comienza este peregrinaje para poder publicar su colección de poemas, se encuentra con estos líderes abolicionistas de alguna forma, ¿no? Estos activistas también, y con personalidades norteamericanas en Londres que le dan un apoyo para que ella pueda realmente publicar. Se dio una cosa muy curiosa también, y fue que ella de hecho no creían, tuvo que ser sometida a un proceso, a un tribunal, porque no creían que ella hubiese escrito esos poemas. Eso les parecía algo imposible, su condición de mujer y su condición de negra. O sea, les parecía, y africana además, les parecía que era una cuestión inconcebible, que era un tipo de bulo, un tipo de fraude. Eso hay que verlo con los ojos de la época, ¿no? Evidentemente es una majadería, pero aún hoy hay personas que piensan eso. Entonces, imagínese usted hace más de 2 siglos, pero bueno, eso es materia quizá para otro debate, otro canal, otro espacio. El punto es que no creían que ella lo hubiese escrito, que tuvo que demostrar que lo había escrito. De hecho, comienza ese movimiento, comienza ahí a alcanzar algún tipo de renombre, pero es algo, como les decía, eh, paradójico, extraño, porque si bien era reconocida por su genio literario, al mismo tiempo era excluida de las actividades o del círculo social de los Whitley. Es decir, por más que ella fuese una poeta reconocida a nivel nacional e internacional, eso no significaba que ella pudiera sentarse con ellos en la misma mesa o estuviera en los mismos espacios o algo así. Eso llevó una crítica, sí, en ese momento, por cierto sector abolicionista, que porque los Whitley la tenían como una especie de, de genio, por así decirlo, para exhibición, pero que no la manumitían. Aquí hay que entender algo muy brevemente. Hay un libro muy bueno, yo de hecho lo estuve leyendo estos días, de una historiadora europea, creo que es suiza, se llama Aline Helk. Yo le he leído varios textos, pero este se llama Nunca más esclavos, y ella en ese texto explica de una manera muy interesante, cuando lo puedan leer igual se los recomiendo, las diferentes formas que usaban o las diferentes vías legales y no que los esclavizados utilizaron para acceder a la libertad. Y dentro de todo ese debate se da la situación que, por lo menos formalmente, basado en la ley de las 7 partidas, la legislación ibérica permitía, daba un acceso a la compra de la libertad, a la manumisión. Eso era mucho más restrictivo en el mundo anglosajón. Entonces era muy poco frecuente que sucediera. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el explotador, pues en este caso, liberaba, ¿no?, al esclavizado, muchas veces no lo hacía inmediatamente. Por ejemplo, creo que fue en el caso de George Washington, que creo que fue el primer presidente de Estados Unidos, me corregirán si no recuerdo bien ahora. Él libera a los esclavos post-mortem, es decir, dice, después de que muera mi esposa, yo los libero, y era una costumbre frecuente. Ya usted tenía una persona en esa condición y decía, bueno, la libero
si le sirve después de mi muerte 7 años a mis hijos o 10 años, dependiendo la edad también que el esclavizado tuviera la expectativa de vida. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que no era algo frecuente, no era algo que todo el mundo hiciera. De hecho, es apenas en 1774, apenas 10 años antes apenas de la muerte de Phyllis Wheatley, que la persona que la había comprado, la mujer que la había comprado, Susana, muere y entonces le da la manumisión, ¿no? Le da la libertad. Aquí vienen una serie de hechos en los cuales, pese al talento y a la gran aptitud que ella tenía, seguía sufriendo esa exclusión. De hecho, muere después el esposo de la señora, muere Mary, una de las hijas de la señora, la que había enseñado a leer. Nathaniel, que era el otro hijo, también se casa y se va. Él también muere antes de Phyllis Wheatley. ¿Eso qué significa? Que, digámoslo, en el contexto en el que podía acceder a los trabajos que ella podía acceder, al sustento que ella podía acceder, recordemos que estaba en un ambiente completamente hostil, donde nadie estaba interesado realmente en apoyarla, ni mucho menos, donde inclusive habían juzgado que ella hubiera sido capaz de escribir esos poemas. Entonces, ella queda, pues, pese a que se casó con un negro libre, apellido Peters, por eso ella toma Phyllis Wheatley Peters, era el nombre completo. Algunos dicen que tuvo 3 hijos, eso no está confirmado, pues en esa época no, los registros sanitarios y todo lo demás, mucho menos de una persona en condiciones sociales de una sociedad racializada como estaba racializada legalmente, ¿no? Como estaba Estados Unidos en ese momento, pues no había muchos registros médicos, pero si tuvo hijos, ninguno le sobrevivió. De hecho, dicen, cuando uno busca las distintas biografías, cuando uno las busca en inglés y medio las traduce allí, aprovechando la tecnología que hay hoy por hoy, de hecho algunos afirman que sí tuvo los hijos, pero que los hijos no le sobrevivieron. De hecho que ella le tocó inclusive sepultar de esos hijos. El esposo tampoco conseguía trabajo, ya se había terminado, el país quedó muy devastado después de la guerra contra Inglaterra, cuando finalmente los norteamericanos derrotan a los ingleses. Ella quedó en una condición de precariedad. Y hay que recordar que los principales lugares donde había muchos centros poblacionales, Nueva York, lugares así, donde había comunidad negra que se había liberado, no tenían acceso a las mismas oportunidades laborales ni nada. Entonces, si era mujer, tenía que ser o empleada doméstica, que fue lo que ella tuvo que hacer, pese a tener todo ese reconocimiento, siempre le tocó vivir de esa manera. Mucho más cuando muere, pues, la mujer, que es cuando la manumite, o empleada doméstica, o mesonera, o prostituta, porque no tenían otro acceso. Evidentemente, las convicciones religiosas de Phyllis le daron ese último camino y se dedicó exclusivamente, pues, a lo que podía, que era el trabajo doméstico. Pero como el país estaba recién salido de esa guerra, ella quedó sin ningún tipo de sustento y ningún tipo de apoyo exterior, que era lo que había tenido de estas personas que la habían comprado. Como les digo, cuestionado en la época o no, pero o sea, cuestionado legítimamente o no, pero apoyo de alguna forma, a fin de cuentas, y muere en una completa pobreza, en una absoluta miseria, el 5 de diciembre de 1784. Pero su obra ha trascendido. Respecto de las formas poéticas, es bueno hablar un poco también, decir que ella tenía una predilección, ¿cierto?, por las formas clásicas, como ya vimos, por los versos pareados, que son un tipo de estrofa de 2 versos que riman entre sí, ya sea de manera asonante o consonante, y que por lo general tiene la misma medida, ya fuera el pentámetro yámbico o el heroico. Es decir, que fue una persona que cultivó una métrica bastante exquisita, ¿no? Bastante estricta para la época, que no todo el mundo también dominaba. Estamos hablando de una época donde había una gran tasa de analfabetismo. Pues formas poéticas mucho menos. Hay un poema, vamos a irlo leyendo, que ha recibido críticas, sí, ahora sí decirlo fuera de tiempo, diacrónicas, pero es el poema más famoso
de Phyllis, y es uno de los más sencillos también, sencillos un poco en la forma, pero tiene una gran complejidad en el fondo. Lo vamos a leer rápidamente porque es muy corto. Se llama Sobre ser traído de África a América. Sobre ser traído de África a América. Fue la misericordia la que me trajo de mi tierra pagana, la que me enseñó a mi alma ignorante a comprender que hay un Dios, que también hay un Salvador. Una vez que la redención no busqué ni conocí. Algunos miran nuestra raza, negra, con ojos desdeñosos. Su color es un color diabólico. Recuerden, cristianos, los negros, negros como Caín, pueden ser refinados y unirse al séquito angelical. A los ojos, lógicamente, de la perspectiva contemporánea, pero muchas veces rechina, ¿no? Hay sectores, inclusive afroamericanos, que la criticaron en el siglo XX, incluso aún hoy de una manera muy fuerte, porque ven cierta genuflexión en su postura cristiana y que además no había estado muy involucrada como activista del abolicionismo. Aquí hay que entender un poco que el trauma, ¿no?, de ella haber sobrevivido a ese robo, después de haber sido esclavizada con esas personas, que el marco donde ella opera, que el cristianismo como un marco político, y no por la bondad, no voy a entrar acá en esa discusión, pero no por la bondad explícita de todos los cristianos, de pronto de un grupo de cristianos, sino porque fue una estrategia, no solamente a nivel poético, porque lo que el poema expresa es que supuestamente había una carga, una maldición en el color cainesca, ¿no? La línea de Caín y todo lo demás. Pero lo que está diciendo en el poema es que aún existiendo esa marca, existía por medio de Dios, por medio del Salvador, por medio de Jesucristo, una forma de ser incluidos en el cielo, en la vida ultraterrena. Y esto a nivel político fue aprovechado por los líderes abolicionistas y también cuando comenzó a ver, a diferencia de lo que sucedía en el clero católico, que evidentemente era blanco mestizo, o blanco, entre comillas. En Estados Unidos comenzaron a darse muchas iglesias negras donde tomaban este discurso y la parte religiosa extraían unos principios fundamentales. Es decir, desde la misma lógica occidental, esa contradicción que había en el cristianismo, ¿no? Que evidentemente, si Dios había liberado a todos los hombres por medio de Jesucristo, la esclavitud era ilegítima. Eso es lo que está planteando Phyllis allí. Hace una semblanza de su vida porque ella no tiene más elementos. Cuando se le llevaron a una niña de 7 años, habrá olvidado la mayoría de su vida. Entonces tampoco podemos pedirle que tuviera una postura, digamos, un poco más contemporánea, una postura un poco más tipo Alex Haley o Angela Davis o otra clase de pensador y escritor afroamericano más cerca en el tiempo. Es importante resaltar todo lo que estas pequeñas líneas contienen. Entonces, y hacer un análisis conforme al tiempo. Tampoco quiero que se confunda lo que digo aquí, ni que yo le estoy atribuyendo, dejémoslo fuera de la esfera confesional que cada uno tenga o no, la fe que cada uno profese. No le estoy atribuyendo a un discurso implícito en lo político occidental que haya legitimado libertad para todos, porque evidentemente no fue así. Y ya existían, no solamente discursos, sino acciones muy concretas, por lo menos en África y en muchos otros lugares, frente al tema de la esclavitud, que también allá existía, que tenía otras características, sino que hay que ver cómo se aprovecha ese recurso, tanto en la política, como les he comentado, que se siguió aprovechando esa situación, como en la parte también espiritual, evidentemente, porque esta era una mujer evidentemente de fe, que pese a todas las cosas que le sucedieron en su vida, la pérdida pues de sus hijos, sí, se logra comprobar que los tuvo o no. La mayoría de biógrafos que he consultado dicen que sí, algunos dicen que no es seguro, pero bueno, la pérdida de todo, el poco estatus que tenía, la muerte de las personas que pagaron por su secuestro y captura, pero con las que desarrolló una relación muy estrecha, la muerte de la señora, de los dos
del señor, de los dos hijos que con los que había vivido de alguna forma. Entonces, todos esos elementos que tenerlo en cuenta para valorar esa obra es bueno porque rescatar la figura de Phillis Wheatley, que muchas veces en ciertos círculos no se rescata, no se le menciona, no sé, sean de la tendencia política que sea, yo no he escuchado mucho, teniendo el precedente además, que fue la figura, la poeta, no solamente afroamericana, sino americana, antes del siglo XIX. Entonces ya es un logro bastante meritorio, ¿no? Haberlo logrado en esas condiciones, esa triple condición que la época había engendrado de ser mujer, de ser negra y estar esclavizada. Y de todas formas lograr eso es bastante meritorio, pero quisiera conocer cuál es su opinión. Siempre un gusto compartir con ustedes. Les invito igual a suscribirse al canal, compartir el contenido, comentar. No siendo más, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.